Y bueno, llegamos a el subtema el análisis e interpretación de textos, que nos dice: hacer lectura no es una simplicidad, hablamos de un proceso de práctica que toma tiempo para ser efectivo. En esta clase abordaremos los pasos y estrategias que debemos realizar para saber el correcto procedimiento de leer y lo pondremos en práctica posteriormente en la lectura y escritura de comprensión del libro que seleccionaste para llevar a cabo estos 4 meses. Análisis de un texto. Lectura preliminar, conocimiento previo, comprensión del contexto. Al hacer un análisis de un texto, sea de un libro que nos agradó como de una tarea encomendada, tenemos que tomar en cuenta los diversos recursos que un libro como tal ya tiene. Les mencionaba en clase que tenemos que hacer una lectura preliminar, la cual viene en una portada. Esta puede sugerir mucho, pero al adentrarnos a la información del libro, como lo es el índice, al ver los nombres de los capítulos, el prólogo, contraportada y agradecimientos, para comprender lo que el autor nos quiere transmitir, nos podemos topar con que todo es una mezcolanza de palabras que ni tienen mucho sentido o mucho que ver con el tema. Por ejemplo, el libro, no sé, supongamos que se puede llamar Mi historia entre tus dedos. Pues bueno, es un título bastante ambiguo, podemos entender muchas cosas a partir de él. Puede ser que se te venga a la mente que es la historia de amor entre dos personas que se gustan y luego al leer los capítulos con la finalidad de adquirir más información podemos encontrar que el capítulo 1 se llama Budopia y el 2 se llama Mayata. Palabras que ciertamente no nos dicen mucho. Entonces, por esta situación o incluso que hay libros que ni siquiera tienen este recurso para apoyarnos a saber de qué trata la historia o tener una mejor comprensión del contexto, es por eso que tenemos que recurrir a todo lo que podamos en el libro para ampliar más nuestro conocimiento del tema y saber si en realidad es de nuestro interés o esa lectura nos servirá para una tarea. En la lectura comprensiva se hace un subrayado de obviamente la información más relevante, importante o determinante del texto, lo que nos resultará en ideas principales en las cuales podemos poner anotaciones a un lado con frases de nuestra propia cosecha que nos ayuden a captar mejor la idea. Luego nos vamos a la diapositiva que nos presenta dos tipos de análisis que podemos hacer de una lectura. El análisis externo nos muestra 5 tipos de historia y les voy a desglosar cada una. Primero, la narrativa. Es cualquier cuento que es narrado desde una perspectiva desde afuera viendo a los personajes. Un narrador que te cuenta lo que hacen y dónde se encuentran. La pragmática es un poco similar, pero en ella siempre debe existir el dejar en el lector un aprendizaje, una moraleja o un valor. Un ejemplo vivo sería en el cuento de Pinocho no decir mentiras, en el de La Bella y la Bestia no dejarnos llevar por las apariencias del exterior y en el de La Caperucita Roja no hablar con extraños. De ahí sigue la genética, que esta busca encontrar las causas y efectos de todo. Que porque si la planta la pones en el sol se seca, entonces es de sombra y te da toda la información necesaria para que comprendas hasta con experimentos y experiencias, tanto los conceptos como el tema. La ideológica, chicas, aquí viene, nada más únicamente se me pasó como ponerla en color negro, pero es también un tipo de historia y comparte varias opiniones en general agrupadas. Por ejemplo, alguna nota de opiniones de personas que creen en Dios y otras que son ateas y compartan sus experiencias y puntos de vista para que tú al leerlas te acomodas y puedas formar parte de alguno de los dos grupos. Y en base a toda esa lluvia de información tengas además más alegatos que fundamenten tus opiniones. Finalmente tenemos la materialista y esta se centra en las materias como la historia, geografía, biología, incluso la Biblia. Todas aquellas materias o libros que nos explican la historia de los acontecimientos tal y como fueron en ese entonces para tratar de entender por qué suceden así las cosas. Pasando los temas desde la explosión del Big Bang, que si la extinción de los dinosaurios, la paleozoica, mesozoica, la crucifixión de Cristo, la independencia de México, entre muchos otros temas. De ahí pasamos al análisis interno, que es primeramente definir términos, haciendo un glosario que a estas alturas del partido debemos todas tener bien entendido su ejecución y para qué nos sirve el glosario. Luego la separación de ideas, las básicas de las secundarias. Les contaba que al leer un libro y toparte con información que no es importante o trascendental, se dice que tiene mucha paja, es decir, que es información innecesaria o que se repite constantemente. Entonces esto
pasa a segundo término y nos quedamos únicamente con lo primordial. Luego pasamos a la comprensión general del tema, es decir, de lo que trató de hablarnos el autor. Si la temática del libro fue acerca de personas que superan una enfermedad como el cáncer, o tal vez nos habla de estrategias para poder resolver problemas matemáticos, o bien puede ser una simple historia de amor. Y por último, la intención que el autor refleje en su libro. Es decir, si era el de cáncer, tal vez quiso tocar las fibras más profundas de la sociedad, haciéndolos más incluyentes con las personas VIH positivas. O si la historia de amor, supongamos que era la historia de amor, hablará sobre que siempre tenemos que aprender del pasado y que no se puede contra lo que el destino nos tiene deparado. No sé, un ejemplo, ¿verdad? Entre otros. De aquí, chicas, nos vamos a... acá. Esta información nos ayudará a desarrollar una lectura más consciente y concisa al momento de tener nuestra siguiente clase lectora. Esta información, chicas, espero que les sirva bastante, que lo hayan entendido y comprendido al 100%, con la finalidad no solamente de que te la estudies para el examen, sino de que la lleves a cabo, te la apropies y ya siempre que hagas una elección de algún libro, sepas cómo manejarlo para poder determinar si ese libro te va a servir o no en la escuela o en tu propia, no sé, en la vida cotidiana, en lo que tú busques que te sirva. Entonces, de aquí, chicas, simplemente nos pasamos bien rapidito acá a los textos. Y tengo aquí esta diapositiva que la dejé para el último porque pues es algo que les propuse en clase. El buscar un soneto de Quevedo. Se justifica como una excelente herramienta para el aprendizaje lector, ya que cada soneto maneja retórica y metáfora, dos conceptos que ya desglosamos en la materia y espero recuerden. Es un juego de palabras donde tú como lectora tienes que hacer un esfuerzo para comprender, pero la misma lectura te exige hacer diversos ejercicios, tanto internos como externos, para lograr el entendimiento básicamente de la lectura. Te explico cómo. Supongamos que alguna frase dice algo así: mientras busco sus labios como témpanos de hielo, sus brazos dos brasas que encienden mi alma y anidan mariposas sediciosas que salen junto con todo el odio que le tengo. Esto no será en primera instancia sencillo de comprender, primeramente porque no es literal. Nadie, por lo menos en este mundo que esté vivo, puede tener tan fríos los labios. En segunda, habrá palabras que no usamos comúnmente y no sabemos su significado, por lo que tendremos que tener a bien hacer uso de un diccionario, contando esta como la manera externa. Una vez pasadas esas palabras al glosario y ya entendidas, podemos seguir con la tercera, la forma interna, rebuscar dentro de nosotros qué nos transmite ese texto, es decir, qué es lo que yo entiendo de la lectura. Este ejercicio se puede llevar a cabo en una clase leyendo lo mismo dos personas y podrían conseguir tener hasta dos ideas completamente distintas. Lo importante es que les transmite e incluso con sus diferencias pueden lograr llegar a un mismo camino o temática. Pero bueno, esta diapositiva la podemos omitir en el espacio de estudio, ya que es un trabajo que realizaremos posteriormente en la escuela para que lo comprendan mejor. De ahí en más, chicas, estudien bastante lo demás y espero que tengan muy buenos resultados en su examen. ¿Ok? Bye.